Buenas, vamos a hablar un poco de lo que es la educación educativa recientemente en El Salvador desde una perspectiva de la educación popular. Este trabajo está realizado por mi persona María José Mora Chávez y mi compañera Valerie Méndez Ábalos. Primeramente vamos a hablar un poco de lo que es el contexto histórico de lo que sucedió durante este primer periodo de tiempo, ¿verdad? Es necesario comenzar a partir de que es importante entender el contexto histórico durante gran parte del siglo XX en El Salvador, ya que esto estuvo marcado eh, por diferentes desigualdades económicas y sociales y el acceso a la educación no era realmente equitativo. En las zonas rurales principalmente era donde se veía más marcado esta desigualdad social y se veía especialmente afectado por diferentes condiciones como la exclusión y pocas oportunidades educativas para todos y todas las personas que vivían en estas zonas. Y además predominaba una visión tradicional de la enseñanza, donde el profesor era quien poseía el conocimiento total y el estudiantado asumía un papel principalmente pasivo. En ese momento la educación cumplía una función más orientada a reproducir los conocimientos que a desarrollar un pensamiento crítico o participación social. Sin embargo, conforme aumentan las tensiones sociales y políticas, el país comenzó a surgir, en el país, perdón, comenzó a surgir una necesidad distinta de construir una educación que permitiera comprender la realidad y ajustarse a ella y actuar con respecto a ella y no nada más reproducir los contenidos. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es el surgimiento de la educación popular, ¿verdad? Se habla de que era necesaria la participación, la reflexión crítica, la comunidad y la transformación social. Todo esto se da gracias a que la educación popular surge principalmente en El Salvador durante la década entre 1970 y 1980, en un contexto de un conflicto social y la búsqueda de cambios políticos. Su propuesta rompe con la idea tradicional de enseñanza y plantea que aprender no significa simplemente recibir información, sino participar activamente durante la construcción del conocimiento, lo que comienza a reconocer que las personas también aprenden desde su experiencia cotidiana y la comunidad tiene un papel fundamental dentro de este proceso educativo. Esto permitió desarrollar procesos de organización social y fortalecer capacidades de análisis crítico y generar espacios donde las personas pudieran comprender las condiciones de desigualdad en la cual estaban sumergidos. De esta manera, la educación dejó de verse solamente como una formación académica y comenzó a entenderse como una herramienta de transformación social. Ahora bien, El Salvador pasó por un periodo de un conflicto armado, el cual tuvo muchas repercusiones en lo que fue el ámbito de la educación, con cierre de escuelas, desplazamiento de personas, educación comunitaria y resistencia educativa. En lo que principalmente centramos es que fue un momento realmente significativo dentro de la educación y ocurrió durante este conflicto armado. ¿Por qué? Porque las condiciones del país provocaron un cierre de centros educativos, desplazamiento de personas y familias enteras y la destrucción de la infraestructura escolar. Frente a esta realidad, surgieron experiencias educativas organizadas por docentes y líderes comunitarios, quienes incluían circunstancias extremadamente difíciles y querían transformar las mismas en un conocimiento que tuviera un real impacto en sus estudiantes. También generaban espacios de diálogo y fortalecían la identidad colectiva, lo que permitía que las comunidades reflexionaran sobre su situación y la educación se convirtió entonces en una forma de resistencia y organización por parte de las personas. Ahora continuamos con mi compañera Valerie. Seguidamente hablando sobre la reconstrucción democrática y transformaciones recientes, debemos hablar de lo que serían los acuerdos de paz. El sistema educativo enfrentó un nuevo desafío que ha sido la
reconstrucción de su democracia y desde eso busca que la educación contribuya pues a esta nueva reconstrucción. La educación entonces empieza a asumir un papel sumamente fundamental en la formación ciudadana y en la promoción de valores como la convivencia, los derechos humanos y también la participación. Sin embargo, aunque existieron avances importantes en cobertura educativa, muchas metodologías pues no se ajustan a todos los contextos y siguen siendo bastante tradicionales. Entonces, esto permite reconocer que ampliar el acceso no necesariamente significa o garantiza procesos educativos transformadores. También era necesario revisar cómo se enseña y cómo participa el estudiantado dentro del aula. Por eso se habla de la tecnología digital, que ahora es un importante paso que da la educación dentro de estas nuevas reconstrucciones de democracia y educación. En años recientes, El Salvador ha impulsado reformas orientadas también a mejorar la calidad educativa mediante infraestructura digital y tecnologías. También se habla de lo que sería la educación popular y las pedagogías críticas, que aunque inicialmente no siempre se utilizaba el término de pedagogía crítica, que es un término instaurado por Paulo Freire, muchas prácticas compartían los principios similares de la pedagogía crítica. Ambas corrientes entienden que la educación debe formar personas capaces, analizar su realidad y participar activamente en procesos de cambio. Y aquí aparece la influencia de Paulo Freire, quien plantea que la educación tiene sentido gracias a que permite desarrollar conciencia crítica y además actuar sobre el entorno en el que los estudiantes se encuentran. Esto implica entonces que el estudiantado deje de ocupar una participación pasiva dentro del aula, sino que pasa a convertirse como un protagonista dentro de su aprendizaje. Esto era lo que les hablaba anteriormente. La educación popular básicamente está ligada a lo que sería Paulo Freire en 1970, la conciencia crítica de que los estudiantes sean capaces de analizar su contexto y puedan tomar decisiones adecuadas al contexto y a las vivencias en las que se encuentran. Y la importancia de la educación popular es que permite que el estudiantado sea partícipe dentro del aula desde su propio conocimiento y que vaya creando su propia percepción y su propio conocimiento. También que puedan democratizarse en una ciudadanía que cada vez está más digitalizada. Es importante que los estudiantes se democraticen y que puedan entender de manera correcta las vivencias que están dentro de la sociedad y por ende la educación popular, como les mencioné anteriormente, significa una reconstrucción y por ende es una transformación social. Ahora bien, tecnología educativa y democratización del conocimiento. Uno de los cambios más importantes ocurrió durante la pandemia del COVID-19. Eso debido a que la educación tuvo que adaptarse rápidamente ante una modalidad virtual que no muchos estaban preparados, ¿verdad? Y una distribución de computadoras y recursos tecnológicos. Desde la perspectiva de la educación popular, estas medidas representan esfuerzos bastante constantes por democratizar el acceso al conocimiento, es decir, eliminar esa brecha digital de las personas que antes tal vez no tenían acceso a lo que serían dispositivos tecnológicos y que por ese golpe que nos dio la pandemia tuvieron que modernizarse y por ende, pues tener una educación más transformadora. Más sin embargo, los dispositivos tecnológicos no nos garantizan una educación de calidad por sí sola, ya que la verdadera transformación entonces ocurre cuando existen espacios de participación y diálogo, que es lo que viene manifestando lo que sería la educación popular. A pesar de los avances observados, todavía existen desafíos importantes y continúan existiendo también diferencias entre territorios, desigualdad de acceso y retos relacionados con la calidad educativa. Lo que busca, lo que sería este tipo de estudio,
sería que los estudiantes tengan un aprendizaje activo, que puedan colaborar entre ellos y que se busque que las experiencias previas tengan un acompañamiento dentro de su aprendizaje y que por ende puedan tejer con lo que serían conocimientos compartidos. Además, tiene un enfoque comunitario en la educación, que sería tomar en cuenta lo que serían las escuelas, la familia, la comunidad, la participación social y además buscar nosotros como docentes que el aprendizaje sea un aprendizaje contextualizado según lo que se vive en esta institución o el contexto que tienen los estudiantes. Aún así, tenemos ciertos desafíos, como por ejemplo la desigualdad. Hay desigualdad entre las zonas rurales y las zonas urbanas, difícil acceso. Hay zonas de El Salvador que tienen difícil conectividad para lo que serían clases virtuales. La calidad educativa depende mucho de también lo que serían los docentes, el material que tienen disponible y se busca que haya inclusión social. Ya las conclusiones sería que la educación popular busca tener transformación social, inclusión, participación, educación crítica y democracia. También es necesario destacar el hecho que la educación popular permitió construir espacios de participación y una conciencia crítica y fortalecimiento comunitario para que continúen teniendo una influencia actualmente.